que se acomodan los pequeñitos. Ok, pues ya leímos un poquito acerca de Jeremías. ¿Quién era Jeremías, hermanos? El profeta llorón. Qué apodo, ¿no? Bueno, qué forma de referirse a alguien, y además, no cualquier apodo, o sea, un apodo que quedó en la Biblia por miles de años, ¿no? Y así se le quedó y tiene sus motivos. Más adelante vamos a hablar más sobre Jeremías. Pero bueno, el mensaje de hoy yo le puse amor de juventud. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, al estar preparando el mensaje, recordaba o pensaba que pues en la mayoría todos tenemos recuerdos de algún amor de nuestra juventud, ¿no? Aquí no vamos a ponernos celosos, ni tóxicos, ni nada. Son recuerdos de la juventud, de la adolescencia, de ese primer amor, de esa primera ilusión, tal vez en la primaria, tal vez en la secundaria. Digo, algunos todavía son un poquito más jóvenes que nosotros, ¿no? A lo mejor lo vivieron hace menos que nosotros. Pero yo creo que todos recordamos esos momentos. ¿Quién de aquí se acuerda de esos amores? Aquí digo, para algunos ya puede ser de muchos años. ¿Quiénes de aquí tienen más de 30 años de casados? ¿40? ¿50? Ok, 40 años de casados, hermanos, tiene el matrimonio pues con más tiempo. Y todavía se acuerdan de esos primeros amores. Yo no sé si es el primer amor con el que se casaron, ese no es el punto, hermano. El chiste es recordar. Yo en lo personal, pues como muchos tuve esa fortuna de vivir ese momento cuando estaba en la secundaria. Había una niña por ahí pues, que me llamaba la atención. Y me acuerdo que ella la conocí en primero de secundaria. Por ahí de segundo, pues ya empezamos a platicar un poquito, porque pues yo siempre he sido muy tímido, ¿no? Para acercarme a la gente y así, y en ese tiempo más. Entonces, bueno, pues llegué a la escuela, la vi, dije, wow, qué bueno que está aquí. Y no nada más qué bueno que está aquí, sino que en ese tiempo, pues yo iba a clases de catecismo, y que me la encuentro en las clases de catecismo, ¿no? Yo dije, esto es señal de Dios, ¿no? Para no hacerles el cuento muy largo, pues un día dije, pues le voy a decir que sea mi novia, ¿no? Pues no hay de otra, total, como dicen por ahí, el no ya lo tenía, íbamos por el sí. Me preparé, dije, pues lo ideal es el viernes saliendo de las clases de catecismo. Me puse mi mejor playera de Batman, ¿no? En ese tiempo. Me peiné porque en ese tiempo tenía con qué peinarme, ¿no? Y dije, la voy a acompañar a su casa. Y ahí llegando a su casa, se la tiro, ¿no? Pues sí, todo iba muy bien, ¿no? Y entonces ya le empecé a hablar y le dije, ¿quieres ser mi novia? Y me dijo, ¿qué? Ay, yo bien nervioso y ella todavía me seguía preguntando, que si quieres ser mi novia. ¿Y qué creen que me respondió? Mejor vamos a ser amigos. Ay, hermanos. La respuesta y la carta de la amistad. Fíjense, todavía me acuerdo de esa respuesta. Pero al final, ustedes pueden haber tenido historias similares, a lo mejor no, a lo mejor a la primera le pegaron y digo, qué padre, ¿no? Qué bonitas experiencias, ¿no? Cuando todo sale bien. Pero acabamos de leer algo que nos recuerda un poquito o nos puede dejar ver sobre ese primer amor en cuanto a Dios. Dice Jeremías, como lo leímos, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Esta era la relación que en ese momento Dios estaba acordando con su pueblo. Así como nosotros nos estábamos acordando ahorita de esos primeros amores, Dios en ese momento le está diciendo al pueblo básicamente lo mismo. En algún momento tú tuviste ese primer amor por mí.
eras santo para mí, eras agradable, yo te aparté para mí, eras mi pueblo escogido. Sin embargo, de repente ahí pasaron cosas. Aquí Jeremías recordó el primer amor del pueblo de Israel. Dice: Dios, como Dios todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, va a extrañar algún día el primer amor que nosotros tuvimos por Él, si nosotros nos alejamos de Él. Nosotros ya en estas alturas, esos primeros amores que no funcionaron, ya ni nos acordamos. Estamos muchos felizmente casados ya y ya no. Pero en esto que estamos leyendo, Dios con un propósito les está recordando: tú tuviste un primer amor por mí, tuvimos esa bonita relación. Él dice, la Biblia, que nos ve a la iglesia como la novia. Somos la novia, vamos a ser la esposa. Y así debemos de amar al Señor, tener esa entrega por Él. Y más o menos esto nos pudiera dejar pensar como esos momentos en los que cualquier pareja, cualquier novio de nuestra vida, o nuestras esposas o esposos nos reclaman, ¿no? O la esposa le reclama al esposo: es que antes me traías flores cada que era nuestro aniversario, ahora nada más cuando las riegas me las traes, ¿no? O una rosa, antes me mandabas docenas, ¿no? Decía por ahí un comercial de hace unos años. Y el esposo, ¿qué le dice? Pues antes te maquillabas y te peinabas y ahora ya no, ¿verdad? No, no es cierto. Pero la verdad, hermanos, es que sí, a veces nos puede sonar así. Cuando tanto hombres como mujeres, ya en la actualidad, pensando en nuestra pareja actual, buscábamos esa relación, ¿cómo éramos, hermanos? No, ustedes acuérdense, yo les platico. Cuando conocí a mi ahora esposa y empezamos a salir, pues primero la vi, ¿no? Dije: ay, la sierva, la hermana, qué bonita. Y ya cuando vas a quedar de verla, pues te preparas, ¿no? En mi caso, pues buscas la mejor camisa, los mejores tenis. Yo no soy mucho de zapatos, hermano, los mejores tenis, la ropa. Te acercas y dices, bueno, ¿qué le gustará? ¿Cómo le gustará que uno se vea, no? Por ahí entiendes qué playeras le gustan. Ya las playeras de Batman ya no las uso para ocasiones especiales, esas ya las uso del diario. Buscas una loción que le agrade, ¿no? Oler rico, te preparas, anhelas ese momento. Y antes de irlos a ver, te peinas, te bañas, te perfumas. Nos preparamos, nos emocionamos para ese encuentro. Tratamos de llegar temprano, de ser puntuales. Esto no es pedrada, ¿verdad? Para nadie, pero a veces el primer amor lo empezamos a perder desde eso. Perdemos el respeto a llegar temprano a la iglesia. No fuera la novia, porque ahí sí llegamos a tiempo, ¿no? Hace unos días vi un cartel en una escuela que decía: si tú llegas tarde al aeropuerto, pierdes el vuelo y ya no te lo recuperan. Si llegas tarde a tu trabajo, te ponen un retardo, y después de 3 retardos, una falta, y te descuentan el día. Bajo la ley, ¿verdad? Ya las empresas lo que hagan ya es otra cosa, ¿no? Decía: ¿por qué no traes a tiempo a tu niño? ¿Por qué llegas tarde? Nosotros, ¿por qué a veces llegamos tarde a la iglesia? ¿Qué es más importante? El domingo es el día del Señor. Sí, todos luchamos con levantarnos, o la mayoría el domingo, ¿no? Más si trabajamos hasta el sábado. Y suena el despertador a las 8 y ahí sí, le picas 10 minutos más. Ya ni te duermes, hermano, esos 10 minutos, no me estás pensando, ya me tengo que parar y todo, ¿no? Y otra vez vuelve a sonar y bueno, a lo mejor estos otros 10 sí. Cuando ves, ya son 8:45, híjole, a correr. Así éramos en esos momentos. Tal vez esto da risa y nos recordamos cosas bonitas, ¿no? Y no es que me esté burlando ni obviamente esté bromeando con las cosas de Dios, pero es una relación similar, es como de una pareja.
El Rey de Reyes está esperando decir: ¿sabes qué, pueblo mío, esposa mía, iglesia mía? O ya todavía más fuerte: hijo mío, me acuerdo del amor de tu juventud, de tu cariño de novia, cuando tomabas las cosas que tenían que ver conmigo en serio. Se dice que cuando alguien llega a Cristo y lo recibe como su Salvador y empieza a emocionarse, a estar activo y quiere servir en todo, y ese llega y te dice: hermano, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer aquí para la iglesia, para los hermanos? Deme la llave, yo vengo a abrir a las 6 de la mañana, pero el culto está, no importa, yo llego a las 6 a abrir, ¿no? Yo hago la limpieza, yo barro. Se le dice que es pues el primer amor. Yo evangelizo, yo le comparto al vecino, a la vecina, al del camión, al del Uber, al del trabajo. Tenemos esa emoción por compartir lo que acabamos de recibir, el perdón, la gracia, el amor de Dios. Le llaman el primer amor. ¿Quién se acuerda de su primer amor? Con Jesús. Amén. ¿Cómo fue? Amén. Es bonito, ¿no? Es padre. Tenemos esa intención, ese deseo. Es ese momento en el que a lo mejor no entendías mucho de Dios todavía. No sabías todavía ni cómo leer la Biblia, no te habían enseñado. Pero tú decías: yo la quiero leer. Tal vez no entiendo mucho y ahí voy a estar con el pastor, con el líder preguntándole, pero la quiero leer. Creo que tengo que orar más. Me hace falta estar en la presencia de Dios. Me hace falta platicar de las cosas de Dios. Son esos momentos en los que inexplicablemente, cuando antes no hacíamos nada, donde en nuestra casa ni los trastes queríamos lavar, en la iglesia lavábamos todos y no nos importaba. Es el primer amor. Y dice la palabra que cuando creemos y no nos enfriamos de ese primer amor, mayores cosas vamos a hacer. Vamos a Juan 14:12. ¿Ya lo tienen? Amén. Ok, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. ¿Cuáles son esas cosas todavía mayores que nosotros podemos hacer que las que hizo Jesús? ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hizo Jesús en su tiempo? Sanó enfermos, expulsó demonios, bendecía a la gente, multiplicó alimentos, hizo milagros, compartía el evangelio, se acercaba a los que nadie quería acercarse. ¿Qué más hacía Jesús? Hacía maravillas. La gente por eso lo seguía. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuántas maravillas hemos visto en nuestro caminar en el Señor? Vas a decir: no, hermano, pues es que yo nunca he visto a un paralítico levantarse. No, hermano, pues yo nunca he visto el agua convertirse en vino. No, hermano, pues es que yo no he visto multiplicarse los peces y los panes. Déjame decirte, hermano, que cuando venimos aquí compartimos, el Señor da y hasta sobra, ¿no? Hasta Itacate nos llevamos. Amén. Cuando estamos en casa, que parece que no va a haber alimento, no hay dinero en la cartera, no hay fondos en la cuenta, de alguna manera el pan se multiplica. Y aunque sea un taquito de frijoles, nunca nos falta. Y no lo digo despreciándolo, es un manjar, es una bendición. Dios multiplica. Pero ¿qué otras maravillas hemos visto? ¿Qué otros milagros, hermano? ¿Quién de aquí, si no hubiera sido por el toque de la mano de Dios en su vida, en su corazón, estaría hoy aquí en este momento? Si no hubiera sido por Dios, si no lo hubiéramos conocido, ¿cuánto estaríamos ahorita aquí?
¿No es un milagro, hermano? ¿No es una maravilla que un día te levantaras y dijeras, wow, gracias Dios por tu perdón, gracias por tu amor, gracias por la libertad, porque ya no tengo que estar cargando esa culpa de mi pecado, de mis errores, de todo lo malo que hice? ¿No es una maravilla, hermanos? ¿No es un milagro? La Biblia habla de vidas transformadas, pero así específicamente como nosotros, es una de las maravillas que ha hecho la iglesia más grandes que la que hizo Jesús. Claro, Jesús tocó vidas, en la Biblia lo vemos, y quién sabe cuántas más tocaría que en la Biblia no se quedaron anotadas. Pero hermano, eso fue hace 2000 años. ¿Cuánto ha crecido su pueblo hasta el día de hoy? ¿Y gracias a quién? Al mismo pueblo, que se deja usar, que busca la guía del Espíritu Santo, que busca a Dios. Es una maravilla, hermanos. Hemos visto maravillas. Ahora regresando al tema del primer amor, ya que lo tenemos bien claro, ¿qué tan lejano lo vemos, hermanos? ¿Hace cuánto tiempo fue que nos sentimos así? Tal vez como esos amores de secundaria hace muchos años. O tal vez tenemos la bendición de seguir viviendo ese primer amor ahorita, ese deseo de servir. Porque yo no puedo decir, esto es algo muy personal, ¿verdad? Cada quien sabe en qué momento de su relación con Dios se encuentra. Vamos avanzando, no quiere decir que el primer amor se acabe, sino que las formas de expresarlo van cambiando. Vamos aprendiendo a hacerlo de ciertas maneras, porque el Señor nos da dones y talentos para servirle. Entonces ya ese amor desbocado de querer hacer todo se enfoca en una actividad, en alabarle con los instrumentos, en mantener el templo limpio, en compartir la palabra, en compartirle a los que están allá afuera, a la vecina. Se van enfocando, pero debemos de seguir motivados por ese amor, porque si no, hermanos, si no es con amor, ¿qué dice la palabra? Es vacío, es como un címbalo que resuena. ¿Sí saben lo que es un címbalo? Es el platillo de la batería. Si yo me pongo a pegarle todo el tiempo a ese platillo fuerte, no sirve de nada, hermanos. Los hermanos de acá me van a decir, oye, hermano, ya cállate, ¿no? Haz algo bien, ¿no? Se oye un ruido estruendoso, hermanos. Cuando los címbalos son de metal y uno le pega y le pega y le pega, llega un momento en que es tan fuerte el sonido que hasta uno empieza a escuchar el tit. Pero ¿qué pasa cuando se toca a tiempo? Armoniza con todos los demás. Así debemos de ser nosotros. Lo que hace esa armonía es el amor, es el hacer las cosas juntos, el trabajar unidos, es enfocar nuestro primer amor. Yo veo aquí hermanos, hermanas que de verdad se ve y están sirviendo y lo hacen. Y tal vez hay cosas que son más visibles que otras, porque hay cosas que no se ven pero se hacen y funcionan. Es importante tanto una como la otra. Pero a veces en algún momento que a lo mejor yo no estaba tan bien con el Señor, yo veía a esos hermanos, esas hermanas y me preguntaba, ¿y por qué lo hacen ellas o ellos y no lo hago yo? Si yo también creo en Jesucristo, es mi Señor, mi Salvador, ¿por qué soy diferente? Un tiempo, hermanos, me tocó, porque según yo quería aprender a cocinar, porque es uno de los talentos que Dios no me dio. Yo admiro a mi hermano Chuy, que cocina bien rico. Entonces dije, bueno, pues no hay quien me enseñe, me voy a meter con las hermanas de la cocina. En la iglesia donde estaba el ministerio de cocina era grande y hacían la comida todos los domingos, hermanos, las hermanas. Entonces yo dije, pues aquí viendo, voy a aprender. Y hermanas que cocinaban rico, dije, no, de aquí soy, aquí se aprendo. No, hermanos, todo lo que me tocaba hacer era lavar los trastes y las ollas. Y dije, bueno, pues eso sí lo aprendí a hacer muy bien, ¿verdad? Pero no era lo que yo quería, pero no era lo que yo necesitaba hacer en la iglesia. No era el propósito, no era la intención. Yo me subía a la batería y armonizábamos en la alabanza. El Señor me permitía compartir el mensaje y yo entregaba su palabra, pero yo no estaba para la cocina. Entonces debo de enfocar mi primer amor. No nos podemos dar el lujo de dejar que el primer amor se nos escape, hermanos.
de perder ese impulso. Si nosotros, los líderes, decimos un día, ya no, yo me cansé, imagínense un día, ¿sabe qué, hermana? Hermana Delia, no voy a ir. Ahí ven quién predica. Porque la batería, bueno, acá la hermana Raquel le pone la caja de ritmos y se cubre el sonido. Pero aquí, tal vez Dios pueda preparar a alguien y levantar a alguien, pero no es la actitud. Como líderes que de repente digan, no, pues yo no voy a atender a los niños, ya no lo voy a hacer, no voy a hacer la limpieza ni la voy a organizar. ¿Cómo va a estar aquí? ¿Cómo van a estar los baños? No es que nada más se trate de exaltar y no, hermanos, pero todos tenemos un lugar para expresar ese primer amor. Nosotros aquí llevamos una responsabilidad, hermanos. Todos. A lo mejor tú tienes poquito, a lo mejor aún no la descubres, te la vamos a enseñar, te vamos a acompañar en este proceso para que lo descubras y entiendas en dónde puedes servir, hermano. Si quieres, ¿no? Tampoco es de a fuerzas. Pero si fallamos por un mal día, eso tiene consecuencias. ¿Cuántos hemos escuchado esos hermanos que de repente se enojan porque pues, el pastor no los saludó? Y el pastor a lo mejor iba al baño, ¿no? No saludó a nadie. A lo mejor en ese momento llegó otro hermano y se le atravesó y lo saludó. Y el hermano dice, no, yo ya me voy. Ya no voy a ir a esa iglesia, que el pastor no me saluda. Digo, es duro, hermanos, pero a veces pasa. Es que, ¿sabes qué? Pues yo quiero contribuir con el ministerio de alabanza. Hermana, a ver, fíjese que este canto me agrada, es bonito. Ah, sí, hermano. Nunca hay atención. Que no pasa, no pasa. No va a decir, aquí ya está quejando el hermano. No. Pero imagínense, alguien que tiene poco, ¿qué va a decir? No, pues que toquen ellos. Ahí no hay lugar para nadie nuevo. Yo he escuchado esos comentarios, hermano. Es una responsabilidad. Vamos a Jeremías 2 otra vez. Y los que tienen ahí la Reina Valera, tiene un título ahí, ese pasaje. Algo así como que nos va dando el spoiler de lo que vamos a leer, ¿no? Dice el pueblo de Dios. Jeremías 2. Versículo 4. Dice, oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Israel era el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios. Y aquí tú puedes estar pensando, ok, entonces esta lección pues fue para aquellos de aquel tiempo, para aquellos que eran el pueblo de Israel en ese tiempo, los de las tribus. Pero hermano, vamos a primera de Pedro 2. Si quieren yo se los busco para que se los leo. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora has alcanzado misericordia. ¿A quién se refiere ahí, hermanos? A esos que somos y que fuimos adquiridos con un propósito. Gracias a que alcanzamos misericordia, ahora pasamos a formar parte de ese pueblo de Dios. Y todas las enseñanzas que veamos en la Biblia que van para ese pueblo, hermano, déjame compartirte, también son para ti y para mí.
Son cosas que Dios quiere que entendamos y que aprendamos. Por eso cuando hablamos de Jeremías, de Job, de Nehemías próximamente, de Isaías, los personajes del Antiguo Testamento, no nada más es que estemos repasando historia, es que son lecciones que Dios también nos da a nosotros a través de ello. Versículo 5 de Jeremías. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí tus padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Está hablando el Señor de la infidelidad de ese pueblo, de esa generación de aquel tiempo, y les está diciendo: ¿qué vieron mal en mí? ¿Qué hice yo, básicamente, no? Para que ustedes se alejaran de mí. ¿Qué hemos podido ver nosotros en Dios para alejarnos de Él, hermanos? ¿Cuáles son las cosas que nos alejan o nos han alejado de Él? Tal vez una respuesta diferente a lo que estábamos esperando. Algo que de verdad deseaba, que no era malo, una sanidad de un ser querido, y no llegó. Una injusticia, ¿no? Economía, en el trabajo, ¿no? Algo que atentó contra mí, de repente por alguna razón pasó. Decimos: Señor, pero si yo oré, si yo soy tu hijo, ¿por qué pasó esto? No, hoy no voy a orar, no voy a leer la Biblia, hoy no voy a ir a la iglesia, ¿no? Ahí nada más van a los que Dios sí les responde. Como si Dios fuera un genio que tuviera que responder todos nuestros caprichos, ¿no? Versículo 6. Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasa varón, ni allí habitó hombre? Lo peor es que a veces no solo nos alejamos de Dios, sino que también nos olvidamos de las bendiciones recibidas por parte de Él. Las sanidades, la provisión, la libertad, hermanos, el perdón, la vida eterna. ¿Cuánto nos costó, hermanos? Por gracia. Y a veces en ese alejamiento, en ver las cosas que nos alejan de Él, nos olvidamos de todo eso y hasta ingratos nos volvemos. ¿Qué le está diciendo al pueblo? Qué ingratos. ¿Por qué no mejor se acuerdan de cuando les di? ¿Por qué no se acuerdan de cuando los guardé? ¿Por qué no se acuerdan de cuando no les faltó nada? ¿De cuando los liberé? Sin embargo, se alejan de mí. Dice el versículo 7: y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis el fruto y su bien, pero entraste y contaminaste mi tierra e hiciste abominable mi heredad. O sea, no solamente se alejaron, no solamente fueron ingratos, sino que todavía dijeron: vamos a hacerlo, pero con ganas, ¿no? Vamos a desviarnos. Vamos a hacer lo que no le agrada a Dios. Olvidamos en dónde Él nos ha puesto. Las puertas que se abrieron para nuestra bendición y la de nuestras familias. Un buen trabajo que viene de Dios, pero que de repente me dicen: oye, mira, si metes esta factura acá por abajo del agua, esa lana es para nosotros, micha y micha, y aquí nadie vio nada. Oye, pues mira, ya te llenaron el tanque del diésel, vamos a sacarle la micha, nada más vas aquí cerquita, la vendemos y aquí no pasó nada.
una buena esposa, una buena familia, que contaminamos con infidelidad, con fornicación, con mentiras, murmuración, chisme, pornografía, vicios, etcétera. Que Dios nos la dio, hermanos. Dios nos puso en esa familia. A lo mejor en circunstancias difíciles y complicadas, pero hoy estamos aquí con ellos. No nada más nos olvidamos de esa bendición, sino que a veces llegamos a echarla a perder, a contaminarla. ¿Por qué? Por alejarnos, por olvidarnos de ese amor que Dios nos dio, de ese primer amor que debemos tener en respuesta a Él. Y el versículo 8, bueno, pues aquí todavía es más duro para nosotros, ¿no? Para los líderes. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Remata con los pastores, con los líderes. Vas a decir, qué bueno, conmigo ya acabó. No, hermano, tú eres líder. Tal vez no tienes un título aquí en la iglesia, no eres pastor, no eres líder de damas, de varones, de jóvenes, pero eres líder en tu casa. Los esposos somos la cabeza. La esposa se somete, pero también es líder de los hijos. Los hijos somos líderes con las personas que están alrededor de nosotros, con cada persona que podemos influir, podemos llevar un liderazgo, una influencia positiva, hermano. Entonces aquí nos pega a todos, pero bueno, vamos a hablar de los líderes, los encargados de los ministerios, que decimos, yo sirvo, pero que se haga como yo quiero, no como Dios dice, no como Dios enseña, como es al gusto del pastor. Así se debe de hacer. Y los demás, quien no le parezca, está a la puerta. Yo no sé cómo existen pastores que puedan decir eso. Todos ustedes son responsabilidad de nosotros, hermano. Imagínense que Dios me diga o nos diga, ¿te acuerdas de tal? Sí. ¿Te acuerdas que le dijiste que ahí está la puerta? Sí. Bueno, pues ahí está la puerta tuya para abajo por no cumplir, ¿no? Esos líderes que hemos visto, hermanos, que buscan riquezas, que buscan poder, que buscan fama, fortuna, a través del ministerio, y que con tal de conseguirlo, contaminan o deforman la palabra de Dios. Tal vez no a Baal, pero créeme que con esto sirven a otros demonios, hermanos. Vamos a Mateo 6, 24, ya para ir acabando. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Amén. Aquí, hermanos, rápidamente, la palabra que utiliza al final del pasaje para referirse a riquezas es la palabra en el griego mamón, que viene del griego mamón y que se utilizaba para referirse a un demonio. Era el nombre de un demonio. También para referirse a los tesoros y también a las riquezas, pero a las riquezas cuando se personificaban en este demonio que se oponía a Dios. Entonces, lo que está diciendo ahí es, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno o ama al otro, o estima a uno o menosprecia al otro. No puede servir a Dios y a Mamón, a un demonio. Pensemos en estos líderes que dejaron de un lado ese amor por Dios y en sus distracciones, hermanos, no solamente pierden la visión, sino que transmiten una adoración a algo diferente, a las riquezas,
a algo que es contrario a Dios. ¿Cuántas cosas nos pueden quitar nuestra mirada de Dios y de lo que ha hecho en nuestras vidas, hermano? Piénsalo. ¿Cuántas cosas nos pueden quitar nuestra mirada de Dios y de lo que ha hecho en nuestras vidas? Te preguntaba hace unos minutos, ¿qué tan lejos ves esos días de tu primer amor el día de hoy, hermano? Y ahora piensa y reflexiona en esto. ¿Qué hay en medio de esos días de tu primer amor, y el día de hoy? ¿Qué ha pasado, hermano? ¿Qué has vivido? ¿Qué circunstancias han provocado que hoy no estemos cerca de Dios como en aquellos días? Puede ser enfermedad, problemas, trabajo, escuela, un yugo desigual, tu pareja, ya sea el esposo, la esposa, la novia, la relación con los padres o los hijos. ¿Qué es, hermano? Tómate un minuto ahí, reflexiona y piensa. ¿Qué es lo que nos ha alejado de Dios cuando nos hemos alejado? ¿Qué es eso que en el fondo de nuestros corazones sabemos que nos está alejando de Dios? ¿Qué nos hace olvidarnos de los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿De dónde nos sacó Dios? ¿O dónde estaríamos si Dios no nos hubiera rescatado, hermanos? Tal vez es miedo, enojo por alguna situación, pero analicémoslo. Tal vez nunca hemos sentido esa paz, ese gozo, pero hoy es el día, hermano. Hoy es el día de cambiar todo eso, de regresar a ese primer amor, de volver a llenarnos de Él, de volver a sentirnos esa paz, ese amor que Él nos da, de sentir ese gozo, hermano, en nuestros días. Y si tal vez no identificas qué es esto, pídele a Dios que te lo demuestre, hermano. Señor, ¿por qué estoy enojado? ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué me levanto de malas todos los días? ¿Por qué no quiero ir a la iglesia? ¿Por qué no quiero ir a trabajar? ¿Por qué me he alejado de ti? Todos sabemos que tenemos que tener una buena relación con Dios, real, para que no pase como dice, que lleguemos y le digamos, Señor, mira, pues yo te serví, todo lo que me pidieron en la iglesia que hiciera lo hice, todo lo que tenía que hacer lo hice. Dice el Señor, caray, pues ¿tú quién eres, no? Creo que te equivocaste de destino, tú ibas para otro lado. Tenemos que tener una relación con Él de todos los días, platicar con Él, que nos conozca, conocerlos. Él nos conoce, pero aprender a abrirnos delante de Él. Eso es lo que a Él le gusta, que seamos honestos y le digamos, Señor, híjole, no puedo, estoy cansado, Padre, ya no puedo más. Y Él te va a decir, ven, aquí va a estar la fuerza, aquí vamos a hacerlo juntos. No estás solo, es conmigo. Hoy Dios está aquí en este lugar con nosotros y nos está dando la oportunidad de regresar a ese primer amor, de reencontrarnos con Él, de quitar esos estorbos de nuestra vida, esas distracciones y retomar ese primer amor de nuevo. ¿Lo queremos hacer? Uy, no. ¿Estamos dispuestos a reencontrarnos con el Señor el día de hoy? ¿A reconciliarnos con Él? Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Esto no es algo de emocionalismo, hermanos. No por lo que oímos hoy digamos, sí, amén, gloria a Dios.
Y saliendo de aquí otra vez. A lo mismo. A lo mismo. Eso es una decisión que se puede tomar tan en serio como tú quieras, ¿o no? Es decisión de cada uno de nosotros. Pero si tú lo quieres hacer, vamos a orar y a decirle al Señor, cerremos nuestros ojos. Amado Señor, en esta tarde te damos gracias por este mensaje, Señor. Gracias por recordarnos, Padre, que por mucho que nos alejemos, que por mucho que caigamos, por mucho que a veces, Señor, seamos débiles, siempre tenemos una oportunidad de reconciliarnos y de regresar contigo. Padre, yo te pido que esto que ahí hablaste, Señor, de verdad toque la vida de cada uno de nosotros, Señor, y que no sea mero emocionalismo, Padre. Esto no es un club de optimismo, Padre. Este es tu cuerpo. Este es el cuerpo que te sirve en esta tierra, Señor, del cual tú eres cabeza. Así que por favor, Señor, haznos siempre conscientes de eso. Tomar esto en serio, Padre. Y te pedimos perdón, Señor, por todas esas fallas, Padre. Por esas debilidades, Señor. Por esas malas decisiones. Perdónanos, Señor. Y hoy recibimos ese perdón tuyo por cada uno de nuestros pecados, por cada una de nuestras fallas. Hoy, Señor, nos sentimos libres de todo eso. Nos declaramos libres de todo eso gracias a tu perdón, Padre. Y así queremos seguir viviendo. Ayúdanos, Padre, a que en estos días que vienen nos podamos mantener de esa manera, en ese ánimo, y que nunca se nos olvide, Padre, quién eres, lo que has hecho en nuestras vidas. Y, Señor, como hemos visto en tu palabra, lo que podemos llegar a hacer si nos mantenemos haciendo las cosas según tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.